A ver, había una pregunta ahorita. ¿Dónde quedó? Ok. Juan Pablo I, en Juan su- Pablo Juan I. Pablo I, Ok. el papa que fue papa por 28 días, creo, ¿no? Una cosa ¿Perdón? así. El papa que fue Sí, papa sí. por un mes. Sí, Ok. Este señor escribió un libro, bueno, hicieron una recopilación de escritos de él, y en uno de esos escritos menciona que para comprender a las personas tenemos primero que saber qué temperamentos tiene, sí, claro. y menciona estos temperamentos. Tenemos que identificar bien las diferencias de cada temperamento para después comprenderlo, porque Claro. tenemos que ponernos en el lugar de él si nosotros tuviéramos ese temperamento. Así es. Y esto que cae al dedillo, tiene que ser la vida misma. Un Así es. personaje tiene que ser de la vida. Así es. Es muy soñador pensar que los seres humanos podemos llevar una vida fraterna, así nada más. Quizás sí, no sé, pero solamente por intervención de una gracia o algo por el estilo. Pero es muy difícil pensarlo si los seres humanos no conocemos nada sobre los temperamentos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Por una razón, porque el temperamento es algo que está eh, incorporado a la naturaleza física de una persona. Tan es así que un colérico no tiene el mismo físico que un melancólico, ni el melancólico tiene el mismo físico que un flemático. El sanguíneo también es distinto. Entonces, por su temperamento, se condiciona su corporalidad y se condicionan sus respuestas eh, más automáticas, más espontáneas, más instintivas de su persona. En nuestro país, por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente de dos temperamentos fundamentalmente. Uno es el colérico y el otro es el melancólico. Entonces hay una enorme cantidad. Y entonces esa es la tendencia, primero que nada, biológica de una sociedad. Psicológicamente hablando. Sí, así es. Entonces, digamos, es una base, ¿no? Es una base. Es un conocimiento que no está desechado. Los temperamentos son una realidad, existen predisposiciones genéticas y biológicas para que la persona se desenvuelva de determinada manera. Y hay otras formas de entenderlo. No se va a comportar igual una persona, no puede comportarse igual una persona que es pequeña, de manos cortas, chaparrito y delgado, que una persona que es alta, de manos grandes y, y tiene otras características físicas, ¿no? ¿Sí funciona tu máquina? A ver, no le ayudan, por favor, porque tiene problemas con su internet. Bien, entonces está claro. Esto sería lo siguiente. Y en siguiente término, ya que tenemos delineadas estas características, necesitamos para que nuestro personaje tenga vida, que tenga un ideal o un motivo de vida, que es el propósito, que lo mueva. Si no tiene ideal y un propósito de vida que lo mueva, no vamos a tener historia. Debe tener algo que sea el foco de su atención en su vida. Y si lo tiene, pues ahí está, con eso, ¿verdad? Entonces, importantísimo. ¿Queda claro con estas pequeñas aportaciones? Habría mucho más que decir, desde luego, porque no se les olvide que ustedes, como escritores, van a construir el personaje, pero lo van a construir con letras, es decir, lo van a construir con palabras.
Entonces, según lo que digan del personaje, según las palabras que usen para describir al personaje, es como la persona lo podrá o no podrá ver. Por lo tanto, no usen palabras grises, por así decirlo, para describir a un personaje brillante. No usen palabras muy brillantes para describir a un melancólico. Entonces, el lenguaje tiene que estar de acuerdo, tiene que corresponderse entre la naturaleza, el temperamento del personaje y las características del lenguaje. Porque si no, el lenguaje traiciona. Miren, ahí entramos en un ámbito muy interesante. Nosotros ya a estas alturas, los que estamos aquí, no estamos para redactar bien nada más, ¿no? Chamba la podemos tener de redactores, hasta de secretarios particulares, fíjate, ¿eh? Y hasta de algún diputado, algo por el estilo, para escribir los discursos, ¿verdad? Para los discursos, porque luego los discursos están para llorar, ¿no? Bueno, entonces, pero nosotros ya no estamos nada más para redactar bien, estamos un poquito más allá. Estamos para utilizar el color de las palabras. Exactamente. El color y el matiz de las palabras. Eso solamente lo vamos a lograr con el uso de nuestros diccionarios de sinónimos. Si no tenemos diccionarios de sinónimos, no vamos a poder entrar en contacto con los diferentes matices y colores de una palabra, de un concepto. No pierdan de vista que una palabra define una realidad. La palabra es un puente entre la realidad viva y el espíritu humano, la mente humana. Entonces, utiliza las palabras para describir y describirse las realidades que le rodean, la vida que le rodea. Esto que estoy diciendo hace alusión a la primera sesión, que por cierto está ahí en YouTube, en el canal de Telmex Hub, en donde hago alusión a que el lenguaje es para nosotros un instrumento de conocimiento de sí mismos. Y para lo menos que le puede servir a una persona, el lenguaje es para poder interpretar, comprender y entenderse a sí mismo mejor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pagamos, lo menciono en ese YouTube, por ahí denle clic también a ese video, menciono que cuando pagamos una consulta psiquiátrica, lo que hacemos es hablar sobre nuestras realidades y en la medida que vamos hablando sobre ellas, en la medida en que nosotros vamos estableciendo un idioma, por así decirlo, un lenguaje de nuestra realidad interior, en esa medida podemos irla comprendiendo mejor y llevándola por otro cauce, entendiendo hasta nuestros problemas, comprendiendo cosas tan serias como que a veces proyectamos en una persona lo que no le corresponde a esa persona, sino que es porque acá inconscientemente estamos pensando en otra. Pero para poder entender todo esto, necesitamos del lenguaje. Vean ustedes qué importante. El lenguaje es el acceso a las diferentes capas de la vida, de la realidad. Diferentes capas de la realidad. Conforme vamos leyendo
a diferentes autores, vamos observando que hay diferentes capas en las que ellos han escrito. Cuando nosotros leemos a un autor como el doctor Rudolf Steiner, leemos a ese autor, que es una eminencia, y nos damos cuenta que él escribe de una capa de la vida, de diferentes capas de la vida, que no están tan a la vista de nosotros. Estamos muy distraídos en ver lo transitorio, lo baladí, lo que a fin de cuentas no tiene tanta importancia. Cuando leemos a un autor como Goethe, como Dostoyevsky, como el maestro Carlos Fuentes, como Juan Rulfo, etcétera, vean ustedes el caso de Juan Rulfo. Vean ustedes su lenguaje, cómo se corresponde su prosa con el ambiente que describe, con el lugar que describe. La prosa tiene el ritmo del lugar que describe. Lean ustedes El Llano en Llamas, Pedro Páramo, por favor. Sí, Samantha, qué bueno que intervienes. Amaranta. Perdón, Amaranta, sí, claro. Sí, yo justamente tenía una duda respecto a eso, Sí. porque en la pasada sesión del Injuve nos pusieron algunos de los chicos leyeron sus textos y Sí. todos los comentamos, ¿no? Sí. Y un texto que en general pareció muy bueno, estaba escrito de manera muy poética, ¿no? Bueno, no muy poética, pero estaba bien narrado. Sí. Y tenía unas buenas pausas y todo. Pero el tema, pues, era como un poco de misterio, ¿no? Sí. Y el final era así como inesperado. Entonces uno de los chicos decía, no, es que yo no sé si, o sea, empezó muy poético y no sé qué, y acabó no acorde como había empezado. Entonces, bueno, yo no sé qué usted piensa de eso, pero yo creo que una cosa es la manera en que se narra y otra cosa es el tema y el final que tú decidas para tu cuento. Igual y es un poco como lo que me pasó la vez pasada con la otra chica que me preguntó, ¿por qué mataste a tu personaje? Ajá. O sea, creo que es algo independiente la manera de escribir, bueno, en este caso si eres narrador, si el que escribe el cuento se lee desde un narrador a la historia y cómo va a acabar. Creo que te estoy entendiendo. Me dices a ver si va por aquí. Ajá. Lo que voy a comentarte. Y resulta muy interesante este asunto. Para hablar de lo burdo, la pregunta sería, ¿tengo que usar un lenguaje burdo? Pues no. Esa era mi pregunta. ¿Sí va por ahí? Sí. No estoy hablando de eso, ¿eh? Porque qué buenísima intervención, porque nos permite aclarar muchas cosas. No estoy diciendo que para hablar de lo burdo utilice palabras burdas. ¿Qué hace Juan Rulfo? Lo que hace es que utiliza palabras secas, sobrias, con un ritmo pausado, como entrecortado, que me permite encontrar que los personajes están pensando mucho sin decir más que unas cuantas palabras. No oyes ladrar a los perros, Juan. Fíjense la pregunta. No oyes ladrar a los perros, Juan. No llega ni a 7 palabras. Y resulta que ese ritmo a lo que alude la pregunta me sumerge en todo un ambiente, en toda una atmósfera. Entonces, no quiero decir que si el personaje es burdo, tenga que hablar de manera burda. No.
hay otras formas descubiertas por Juan Rulfo. Si queremos perfeccionar esto de lo que estamos hablando y entenderlo, pero súper a fondo, por favor, metámonos en ese autor nuestro, que es el maestrísimo Juan Rulfo. A ver, péscate el micrófono, mi hermano. No es necesario que diga malas palabras para darme a entender. Miren, voy a ser destructivo con este negativo, como dicen, con este comentario. Tenemos un libro, Chin Chin el Teporocho, Ajá. que a fin de cuentas no me permite conocer al Teporocho. Al fin de cuentas, no me permite conocer, me permite conocer la interpretación pintoresca, folclórica que tiene ese autor, como habitante de Tepito. O sea, él le dio por ver lo pintoresco. Está bien, digo, y tampoco estoy diciendo que haya que quitarlo de las librerías. Pero el caso de Chin Chin, el Teporocho, es característico de un Teporocho y de una condición y de un hábitat que no logro conocer, como con Juan Rulfo logro conocer todos los parajes de los que habla y los pueblos de los que habla. ¿Correcto? Resultado, pues muy simple, ahí lo tenemos, la vida habla, Chin Chin el Teporocho, pues no sé cuántas ediciones hay alcanzado y traducciones a nivel mundial, pero sí les puedo decir que Juan Rulfo está traducido a casi todos los idiomas del planeta y el primer país, el primer autor latinoamericano, el primer lugar de venta de un autor latinoamericano en toda Rusia es Juan Rulfo. ¿De acuerdo? Y es muy difícil que te encuentres un ruso que no haya leído Pedro Páramo. Es más, dice soy mexicano y se quedan pensando y dicen Pedro Páramo. O sea, ¿sí me explico? O sea, hay una asociación, pero no porque crean que tú eres Pedro Páramo, ¿no? Sino, no seamos infantiles, sino que lo que hacen es una asociación entre la literatura de México, de los autores mexicanos que han leído. Y Pedro Páramo ocupa uno de los lugares, todo Juan Rulfo, ocupa uno de los lugares preponderantes. Carlos Fuentes. Entonces, esto viene a colación porque no es que sí, no hay un sí a las groserías o no a las groserías. Es cuestión de un momento preciso, es cuestión de muchas cosas. Voy a poner un ejemplo en cine. El lugar sin límites. El lugar sin límites es una muy buena película, bien hecha. Es un argumento, es un guión muy bien escrito. ¿Sí? Fotografía, retrata, capta todo un estado, toda una situación. Me atrevería a decir que casi un país. En cierto momento histórico, qué sé yo. No quiero entrar en esos detalles, porque no me interesan las discusiones nacionalistas. Pero el asunto es que utiliza los términos, utiliza las palabras en el lugar exacto. No se la pasa, no es una película de estas que ocurrió en la época de Margarita López Portillo, del cine de las ficheras. ¿Correcto? Ese es un caso muy concreto. Denme chance, sí, por favor. No les dicen
por ahí? Ok. Entonces, es el caso muy concreto de un uso de la vulgaridad y de las malas palabras, las películas de las ficheras, en donde tenemos toda clase de vulgaridades de todo tipo, de lo que llaman groserías, etcétera, etcétera, que no dicen ni sirven absolutamente para nada. Aquello es vacío totalmente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se necesita? Pues un uso descriptivo de la prosa. Me van a decir, es que no has explicado qué es la prosa. No, si ya lo explicamos. La prosa es la estructura de un lenguaje que no busca ni la rima ni el soneto. No es una estructura por sílabas, a lo que me refiero. Es un juego de palabras que mantienen un ritmo de acuerdo a sujeto a una puntuación, el ritmo, ¿verdad? Sujeto a una puntuación y son descriptivas de una realidad. Es el modo de describir una realidad, ¿no? Bueno, entonces, la prosa de estos autores es una prosa cuya descripción, cuya capacidad de descripción toca ciertos términos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quedó claro más o menos? ¿Sí? Como para esta sesión de cierre. ¿Sí? ¿Sin problema? Ok. Vamos a ver un ejemplo de prosa. ¿Qué puede decir la novela que no pueda decirse de ninguna otra manera? Esta es la pregunta radical de Hermann Broch. La contesta concretamente una constelación de novelistas tan extensa y tan diversa que le da un nuevo, más amplio y aún más literal sentido al sueño de una Weltliteratur imaginada por Goethe, una literatura mundial. Si el siglo XIX en su primera mitad le perteneció, según Roger Callot, a la literatura europea y la segunda a la rusa, la primera mitad del siglo XX a la norteamericana y la segunda a la latinoamericana, al iniciarse el siglo XXI, podemos hablar de una novela universal que abarca desde Günter Grass, Juan Goytisolo y José Saramago en Europa, hasta Susan Sontag, William Styron y Philip Roth en Norteamérica, hasta Gabriel García Márquez, Nélida Piñón y Mario Vargas Llosa en Latinoamérica, a Kenzaburo Oe en Japón. Cierto, hay que leer a Kenzaburo Oe, por favor. Hay que conseguir libros de Kenzaburo Oe. Es indispensable. A Anita Desal en India, a Naguib Mahfouz y Tahar Ben Helloum en el norte de África, a Nadine Gordimer y Coetzee y ciegas concepciones eurocentristas, perdón, me salté, y Athol Fugard en Sudáfrica. Tan solo Nigeria, desde el corazón de las tinieblas de las ciegas concepciones eurocéntricas, tiene hoy 3 grandes narradores: Soyinka, Chinua Achebe y Ben Okri. Vean ustedes ese párrafo. Nada más en un párrafo nos hizo o nos permitió un recorrido por la literatura mundial. ¿Correcto? Es ahí donde tendríamos nosotros que cuestionarnos como mexicanos, muy seriamente, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos estará pasando? Que esto, en vez de estar cada día más cerca de nosotros, está cada día más lejos.
Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a una cosa. A pensar que la literatura es una riqueza mundial. ¿Qué nos estará pasando? Que a la gran mayoría le tiene absolutamente sin cuidado en nuestras sociedades, le tiene absolutamente sin cuidado aprender a leer correctamente. Ya no digo la literatura, aprender a leer correctamente. Y no para pasar ningún examen, ni para conseguir ningún trabajo. Es simplemente para una sola cosa, para poder desarrollar su capacidad. ¿Qué nos estará pasando a los mexicanos? Que son tantas las comunidades sociales en las que un libro no solamente es visto como innecesario, sino muchas veces como un estorbo. Y me remito a las pruebas. Los que en YouTube no me crean, consúltenlo con sus vecinos. Pregúntenle a su vecino, como dice por ahí alguien muy notable. ¿Correcto? Y se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. No tenemos un lugar tan bajo en educación en el área de lectura, así nomás porque sí, sino porque hemos trabajado para estar hasta ahí. ¿Qué nos estará pasando? Que trabajamos o hacemos todo lo necesario para estar más abajo en estas cuestiones, lectoescritura, matemáticas y razonamiento lógico. ¿Qué nos estará pasando? Que hacemos todo lo necesario para estar más abajo en eso en vez de más alto. Porque por sí solo no está ocurriendo. Sí. No, y pues de hecho, o sea, la mayoría de los mexicanos, los que leen, profesionistas, solamente se enfocan a leer lo de su profesión, ¿no? Yo me quedo muy, bueno, siento feo de ver que hay profesionistas que vas a su casa y tienen 5 libros y son pura enciclopedia que nunca revisan, ¿no? O sea, tan solo en en las películas y en las series europeas te das cuenta que en la vida cotidiana, los sets de escenografía reflejan la vida cotidiana y siempre hay libreros, siempre tienen muchos libros. Y aquí ves las novelas que reflejan la vida cotidiana, bueno, en las novelas y tú vas a la casa de quien sea, nadie tiene libros en sus casas, ni siquiera, ajá, o sea, lo mucho las señoras leen las revistas y eso ni las leen, nomás las hojean. O sea, pero la mayoría de la gente, las pocas personas que leen, generalmente leen porque son, o sea, específicos en algo, en algún tema académico, pero así como que leer por placer son muy pocas personas. Así es. Así es, la lectura se considera una utilidad. Ahora quieren convencer de que es una diversión, etcétera, etcétera. Y la lectura es nada más un camino de desarrollo para poder ser un mejor sí mismo. Tener un razonamiento, desarrollar un razonamiento. No es informarse, la literatura no es para informarse. Para informarse está Internet. La literatura es para analizar lo que en Internet no se analiza. ¿Sí? Entonces ustedes como escritores no pierdan de vista que sus textos deben contener análisis de realidades. Y en la medida de que ustedes lo sepan hacer mejor, en esa medida, los análisis estarán más cercanos a la realidad. ¿Correcto? Ahora, no con esto quiero decir que el escritor tenga que ser docto, erudito,
No necesariamente, pero sí es importante que el escritor, cuando menos, esté informado y que ponga en cuestionamiento ciertas cosas. Caso concreto, si ustedes en voz de un personaje ponen un análisis, escriben un análisis, esto permite que otros personajes analizaran sobre el mismo tema. Pero a fin de cuentas, quien está reflexionando desde 2, 3, 5 ópticas distintas sobre un tema es el escritor. ¿De acuerdo? Ahorita nosotros estamos escribiendo una novela en donde son 3 personajes centrales y varios complementarios y secundarios. Y resulta que estos 3 personajes analizan, comparten, viven una misma situación desde 3 ópticas distintas. Lo interesante será que los 3 escritores, 3 autores, nos pongamos de acuerdo al final en una conclusión que unifique todo. En fin, son experimentos que se realizan, ¿no? ¿De acuerdo? Más preguntas, a ver. Díganme, escucho. Hablando de diccionarios hace un rato, ¿hay algún diccionario de estilo que nos pudieras Sí. recomendar? Ay, yo quería que esa pregunta me la hicieran desde hace muchos meses. Por favor, no saben además que goce. Vayan ustedes a Gandhi, voy a hacerle comercial, Gandhi, el sótano o Fondo de Cultura, la librería del Fondo de Cultura. Se compran ustedes, les va a costar caro, casi 700, 800 pesos. Se compran, por favor, el diccionario de María Moliner. Entonces les van a entregar un paquete de este tamaño, así. Perdón, de María Moliner. Moliner. Como molino, pero al final ER. Moliner. Les van a entregar un paquetote así gigante, que se lo pueden llevar a una mesa del café. Abren su paquete y empiezan a ver el mejor diccionario que hay de español. En donde tienen análisis gramaticales, análisis de estilo, análisis de puntuación. No, es una obra magna. ¿De acuerdo? Para escritores, para gente que saborea. Y después ese diccionario, ya, olvídense. Compran ustedes, lo compran una vez, les va a durar, yo creo que unos 30 años. Puede ser que 40. Y todavía le van a seguir sacando jugo. O sea que ese diccionario no es un gasto, es una inversión. ¿De acuerdo? Ese no se puede conseguir en metáfora, no para nada. No, nunca lo subiría en PDF. Es una obra que pues es muy grande, monumental. Yo creo que llevaría como fácil unos 30, 40 PDFs o más. Si les estoy hablando de tomos que tienen este grueso, así. Sí, la verdad, en mi concepto sí. No. Bueno, pues ese diccionario. Ese diccionario es indispensable para un escritor. Luego, en cuanto a diccionarios de sinónimos, ahí sí, bueno, se van a encontrar en el mismo de María Moliner, se van a encontrar sinónimos y antónimos. Pero ahí sí les recomiendo que acudan a internet y vean ustedes todos los que tienen. Y en caso de que quieran un diccionario impreso, les recomiendo mucho de Editorial Sopena. Hay uno de Editorial Sopena, con ese.
diccionario de antónimos, sinónimos y afines. ¿Correcto? Otra pregunta. Estamos en la sesión final, entonces por favor, ahorita pregunten todo. Lo mismo si hay alguna pregunta en línea, no sé si tengamos datos de quiénes nos están siguiendo. A ver, síganle. ¿Es importante encontrar un estilo propio de escritura? No lo busquen. Dejen que el estilo los descubra. No lo busquen. No lo busquen porque cuidado que vician su escritura. Ustedes busquen la precisión, la claridad. Ustedes busquen el gusto artístico del texto que a ustedes les satisfaga artísticamente. Cuando digo artísticamente no tiene que ser porque sea muy poético o muy rebuscado o que busque términos muy raros o que tenga una intrincada sintaxis, no, sino nada más una sola cosa. Busquen ustedes que sea claro y que contenga belleza. ¿Cuál? La que ustedes busquen. Entonces, así sí. Y solito, oficial, buenas tardes. Solito el texto va a adquirir su estilo y ustedes van a desarrollar el suyo. Aquí nosotros podemos entender varias cosas. En este texto podemos ver el cómo era el conocimiento del maestro Fuentes era de tipo enciclopédico y verdaderamente buscaba sintetizar en una sola frase de el primer párrafo una idea general de lo que es la literatura universal actualmente. Dice más adelante, ¿qué une a estos grandes novelistas más allá de sus nacionalidades? Dos cosas indispensables a la novela y a la sociedad: la imaginación y el lenguaje. Exacto. Y punto. Dos cosas indispensables a la novela y a la sociedad. Ese concepto de la imaginación y el lenguaje, cuando se empobrecen en una sociedad, esa sociedad peligra. Y está dicho en dos renglones. Ellos dan respuesta, o sea, tanto la imaginación como el lenguaje, dan respuesta a la interrogante que distingue a la novela de la información periodística, científica, política, económica y aún filosófica. Le dan realidad verbal a la parte no escrita del mundo. Y participan del urgente temor del autor de literatura. Si no escribo esta palabra, no la escribirá nadie. Ahí está. Ahí está el motivo. Ahí está el motivo. Si no escribo esta palabra, no la escribirá nadie. Si no digo esta palabra, el mundo se hundirá en el silencio o en el rumor y la furia. Y una palabra no escrita o no dicha nos condena a morir mudos e infelices. Solo lo dicho es dichoso y solo lo no dicho es desdichado. Aquí está haciendo alusión a que el origen de estas palabras tienen que ver con esto. Lo dicho y lo no dicho, ¿correcto? Al decir dichosa, la novela hace visible la parte invisible de la realidad y lo hace de una manera imprevista por los cánones realistas y psicológicos del pasado. A la manera plena, plenipotenciaria de Bakhtin, está haciendo alusión a un autor ruso que todos debemos estudiar,
por favor, escriben ustedes este nombre, Mijail. Ay, ¿cómo se los digo? Bueno, escríbanlo como lo oigan. Mijail. M-I-J-A-I-L. Bakhtin. En Fondo de Cultura Económica, de una vez, por favor, en la colección de breviarios culturales, colección breviarios, no son breviarios culturales. Muy baratito. Hay un libro que se llama La problemática poética de Dostoyevsky. No, la problemática poética en Dostoyevsky. De este autor, Mijail Bakhtin. Ese libro es indispensable para ustedes. Y es sumamente económico. Creo que cuesta 70 pesos o 60 pesos, algo así. El novelista emplea la ficción como una arena donde no solo se dan cita a los personajes, sino también los lenguajes, los códigos de conducta, las eras históricas más remotas y los múltiples géneros, derrumbando barreras artificiales y ensanchando constantemente el territorio de la presencia humana en la historia. La novela acaba por reapropiar lo mismo que ella no es: ciencia, periodismo, filosofía. Este texto está en nuestra página. Este segundo párrafo, si reflexionamos sobre él, contiene tantas verdades que podría darnos tema para escribir varias historias. Este segundo párrafo nos sirve de inspiración para un curso completo, que debería contener una condición, que debería cumplir con una condición ese curso, y es que tuviera continuidad, que fueran las mismas personas sesión tras sesión, porque cuando a cada sesión llegan nuevos, uno no sabe ya con qué seguir, ¿no? Y es curioso que ustedes lo ven, hace una semana tuvimos nuevas visitas muy entusiastas y a la siguiente semana desaparecen. Ese problema con la continuidad es un problema que a nuestro país le debería preocupar mucho. Consistencia. Conozco mucha gente que abre su pyme, sus pymes. Todo el mundo quiere una pyme, ¿no? Y estoy mencionando cifras casi exactas. Más del 93%, 94% de las pymes quiebran, truenan por falta de continuidad. Arrancamos una carrera y no la sostenemos. Empezamos una historia y no la seguimos. No la continuamos. Y vieran ustedes, Joel se los puede comentar, vieran ustedes cómo se disfruta la continuidad de algo en lo que va uno poquito a poquito, como hormiguitas, y recogiendo tus migajitas de aquí, de allá de información, ¿no? Algunas son migajotas, como las que luego encuentra Joel, de 216 páginas, ¿no? Pero bueno, son así como trozotes de información, pero va uno recogiendo esa información y vas llevando una continuidad y ves que va creciendo. Como tú para escribir tu novela, Oscar, que sinceramente es admirable que te hayas aventado todas esas páginas y que hayas tenido la continuidad.
Ahorita tú nos comentas cómo le hiciste para encontrar la motivación de mantener esa continuidad. Y vamos a escucharlo con mucha atención por esto, miren, nosotros si no tenemos continuidad, ya no digan ustedes en la novela, en la literatura, en la lectura, si no tenemos continuidad en nuestra vida, híjole, no sé qué podamos esperar de ella. Es autodisciplina. Entonces, en este párrafo podemos encontrar una serie de principios que sirven de inspiración. Así escribiéramos cosas muy pequeñas cada vez. No importa. Pero basta, este párrafo se basta a sí mismo para todo un estudio.